¿Cuáles son los elementos que hacen falta para ingresar a un diálogo con la Central Obrera Boliviana por parte del gobierno? La pregunta que le hacemos a don Alfredo Rada, viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Buenos días. Bueno, yo creo que lo primero es definir que esta medida que ha sido convocada por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana, un denominado paro de 48 horas, que fracasó ayer, no hubo el tal paro y me parece que también hoy día va a fracasar, es algo que debe hacer reflexionar a los dirigentes de la Central Obrera Boliviana. Tal vez se equivocaron el camino que eligieron fue el del agravamiento del conflicto, un conflicto puntual, que es el tema de Enatex, pretendiendo convertirlo en un conflicto nacional, ¿no? Y eso me parece que ha fracasado. Deberían evaluar los compañeros de la COP que la base obrera de la propia COP no acató la medida. Los propios trabajadores fabriles, de los que forman parte los ex trabajadores de Enatex, no han parado. Ayer, la actividad fabril ayer fue normal. Los mineros, los petroleros, los trabajadores en Luz y Fuerza, los constructores, no han parado. Entonces, quiere decir que la base obrera no está acompañando esta medida convocada por la dirigencia de la Central Obrera Boliviana. ¿Se pudo evitar esto, viceministro? Sí, y se debió haber evitado justamente con diálogo. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Quién pudo hacerlo? Nosotros convocamos al diálogo. El día lunes yo hice una conferencia de prensa en la mañana, indicándoles a los compañeros de la COP que una carta enviada el día viernes de la anterior semana por el compañero Roberto Aguilar, ministro de Educación, todavía no había tenido respuesta. En esa carta el ministro Roberto Aguilar detallaba preacuerdos, avances en el diálogo, y resulta que los compañeros de la dirigencia de la COP no habían respondido. Bueno, respondieron apresuradamente el día lunes por la tarde, ¿no? Resulta que se convoca al diálogo, pero ellos van al diálogo que se realizó en el Ministerio de Educación con el ministro Roberto Aguilar y el ministro Juan Ramón Quintana, el ministro Gonzalo Trigoso, van al diálogo con una actitud de golpear la mesa y retirarse. Pero y eso es incorrecto, ¿no? A mí me parece que ahí la dirigencia de la COP perdió la oportunidad de lograr en diálogo más de lo que está logrando con una medida fallida. Si me permite, viceministro, ahora ya se habla por parte de la Central Obrera Boliviana de un pliego petitorio de varios otros puntos. Esta medida, al parecer, va creciendo. ¿No se está desbordando? No creo. Yo creo que lo que ha pasado ayer es que la base obrera sindical de los distintos sectores que he detallado, ¿no? Fabriles, constructores, mineros, petroleros, en fin, le ha dicho a la dirigencia de la Central Obrera Boliviana que este no es el camino, que se aventuraron en convocar a un paro. Fracasaron con el paro de 24 horas, luego insistieron con el paro de 48 horas, que ha fracasado también, y ahora hablan de uno de 72 horas, que también seguramente va a ser un fracaso. Entonces, yo creo que le está diciendo la base sindical que no acata la medida, que la dirigencia debe cambiar de actitud, ¿no? Que la dirigencia, en vez de persistir en tratar de generar un conflicto de orden a partir de lo de Enatex, que es un conflicto muy puntual, convertirlo en algo nacional, ha fracasado, no es esa la vía. Fíjese usted, a ver, se habla del decreto de Enatex, pero resulta que de los 1.000 trabajadores, 800, incluso más de 800, ya se acogieron al plan de retiro, con lo cual han aceptado el contenido del decreto. Entonces, resulta que ahora otros sectores, ¿no?, agarran ese tema, y resulta que pues lo que pasa es que se convoca medida de presión que falla, fracasa, y creo que eso debilita a la Central Obrera Boliviana. Yo quiero decirle, ¿no?, nosotros vemos con preocupación que una institución tan grande, gloriosa e histórica como la COP esté conducida por dirigentes que tienen una orientación aventurera, que se dejan llevar por tendencias de ultraizquierda dentro del movimiento sindical. Permítame, viceministro, porque también hay consultas desde la ciudad de Santa Cruz. Adelante, Gabriel Oviedo. Gracias, Pablo Montaño. Saludamos a nuestro invitado viceministro. En ese sentido, entonces, ¿cómo quedan las relaciones con la dirigencia de la Central Obrera Boliviana? Bueno, el reencuentro entre la COP y el gobierno se mantiene, porque es un reencuentro que ha venido de las bases. No es algo que dependa del capricho de 3 o 4 dirigentes. Yo quiero recordar al país
que ese reencuentro comenzó a gestarse en un ampliado nacional en noviembre del 2013, justamente en la ciudad de Santa Cruz. Allí se aprobó ese lineamiento, pero luego ese lineamiento del ampliado nacional, el lineamiento del reencuentro, fue ratificado plenamente en el último congreso de la Central Obrera Boliviana realizado en Tupiza, donde se aprobó una tesis política cuyo lineamiento es precisamente el de la profundización del proceso de cambio a través precisamente del reencuentro entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana. Entonces, yo creo que esa relación entre el gobierno y la COP se mantiene. Y, repito, el reencuentro no depende del capricho de unos cuantos dirigentes, no, es algo que viene de la base. Yo creo que, entre otras cosas, lo que le está diciendo la base sindical a la dirigencia que ha caído en posiciones aventureras de la COP, lo que le está diciendo la base sindical es: el camino no es este, el camino no es el conflicto, el camino es el diálogo. Pero tiene que ser, repito, un diálogo en el que se busquen soluciones. No se vaya al diálogo para golpear la mesa y salirse, sino se vaya al diálogo para buscar soluciones en beneficio de los trabajadores. Y precisamente para que todos los trabajadores y la población en general entienda cuál es el problema, ¿por qué cerró Enatex? Si nos puede explicar concretamente, por favor, ¿qué fue lo que falló? Bueno, yo lo que creo es que hay un panorama de contracción de mercados, vale decir, cierre progresivo de mercados, ¿no? Que se van achicando, pero además una recesión económica que afecta a un sector puntual, el sector de la industria textil en nuestro país. No solamente es la industria textil estatal, también varias empresas privadas del sector textilero atraviesan dificultades. Quiero poner el caso de Punto Blanco, acá en La Paz. Punto Blanco es una empresa privada textilera que también durante un tiempo cerró operaciones precisamente porque se contrajeron sus mercados. Entonces, yo creo que este panorama económico es el que ha llevado a que se tome la decisión en el caso de Enatex. Y bueno, esa decisión, traducida en un decreto, ha sido posteriormente ratificada por los propios ex trabajadores de Enatex, que más de 800 de los 1000 que eran, 800 ya se acogieron al plan de retiro. Entonces, me parece que ya no tiene mucho sentido por parte de la dirigencia de la COP insistir en que hay que abrogar, anular ese decreto, porque ese decreto ya ha tenido efectos prácticos. Y en ese caso, viceministro, el punto de quiebre fue Enatex, es la protesta de la Central Obrera Boliviana, de los trabajadores en este caso, pero también se suman ahora los funcionarios de Correos de Bolivia. Se están cerrando empresas productivas, dicen ellos, ¿o es una mala lectura que hace la COP? Es una mala lectura que hace la COP, ¿no? Porque en el caso de Cobol, en la empresa de Correos de Bolivia, justamente ya comenzaron a reunirse el ministro de Obras Públicas con los trabajadores de Cobol para buscar alternativas. Ahora, se trató también por parte de la dirigencia aventurera, una dirigencia que lamentablemente se deja llevar de manera irresponsable por tendencias de ultraizquierda que terminan haciéndole el juego a la derecha dentro del movimiento sindical. Bueno, pues se trató de manejar discursos alarmistas diciendo que se iban a cerrar empresas, en fin. Bueno, yo quiero decirle que el gobierno mantiene invariable su línea de trabajo en favor de los trabajadores. Prueba de ello es que el gabinete del día miércoles aprobó decretos, en un caso favorable a los trabajadores en salud y en otro caso favorable a la empresa minera Huanuni, donde trabajan 4.500 trabajadores mineros. Entonces, yo creo que poco a poco los argumentos de alguna dirigencia sindical aventurera, que repito, se deja llevar por tendencias de ultraizquierda que al final le hacen el juego a la derecha, bueno, pues esos argumentos se han ido poco a poco cayendo y bueno, tal vez el resultado es el que hemos visto ayer, una medida de presión fallida, una medida de presión que fracasa por la poca convocatoria que tiene entre las bases. Gracias por el contacto nacional a Gabriel Oviedo en la ciudad de Santa Cruz. Hasta más adelante, Pablo Montt. Agradecemos también acá en La Paz al viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, don Alfredo Rada. Gracias por estar con nosotros. Buen día. Un gusto, muchas gracias.